fue uno de los diseñadores de moda más queridos y famosos. Gianni representa glamour, sensualidad, poder y, bueno, hasta malvado. Era un ser encantador. Amaba su trabajo. Versace fue el Elvis del mundo de la moda. Reinventó la alta costura con colores osados, conjugó el arte con el trabajo y con el teatro. Era todo lujo, todo sexo. Fue totalmente original. Esta es la escena. El hombre que vistió a la princesa Diana y a supermodelos de todo el mundo. Gianni Versace fue asesinado y el principal sospechoso es un supuesto asesino en serie. En Miami Beach había un clima de terror. Él no estaba en ningún lugar y estaba en todos. Era una escena de una película de terror. En 1997, Gianni Versace era el rey del mundo de la moda. Sus desfiles eran famosos en París y en Florencia. Lo que Versace tocaba se transformaba en oro. Sus modelos se convertían en superestrellas, su moda se hizo arte. Su empresa estuvo a punto de tener influencia mundial. Nada parecía imposible para él. Tras semanas con jornadas laborales de 16 horas y atención mediática constante, Versace y su pareja de larga data, Antonio de Amico, volvían a la privacidad de su casa de vacaciones en Miami Beach, donde podrían descansar y relajarse. Pero Versace era adicto al trabajo, e incluso durante las vacaciones se levantaba temprano para diseñar y enviar material a Milán, donde su hermana Donatella preparaba la Semana de la Moda de Milán, que sería en 2 meses. Los primeros días estuvo pensando en el trabajo, pero luego se tranquilizó. A Gianni le encantaba caminar, tomar sol, el océano, las vacaciones, vivir de vacaciones. Gianni Versace conoció al actor y modelo Antonio de Amico en el Teatro La Scala en Milán y enseguida entablaron una amistad. Me invitó a su oficina. Me invitó a pasar fines de semana con él, sin amigos, y poco a poco se armó una relación. Estuvimos juntos 15 años. Gianni cuidaba a la gente que estaba a su alrededor. Cuando alguien necesitaba algo, él siempre estaba presente para ayudar. En 1995, Versace hizo pública su relación con Antonio y la celebró con un amor profundo y estable. En ese momento fue muy importante para la comunidad gay contar con un ícono tan seguro y visible. Eso cambiaba la situación. Gianni fue sumamente creativo en el mundo de la moda y como persona era el hombre más tierno del mundo. De orígenes humildes, trabajaba en la tienda de ropa de su madre en una ciudad al sur de Italia, y el talento prodigioso de Gianni Versace le dio el éxito en la meca del estilo, Milán. En 1978 lanzó su primera línea independiente, junto con su hermano Santo y su hermana Donatella. It's very easy and very difficult to work in a family, but it's wonderful at the night when you go dinner. You can smile, you can trust, you can enjoy the family. I think the strength of Versace is the family group. Pero en los años 90, la empresa familiar era una marca multimillonaria, lista para ser conocida. Su destino era el mundo. Vistió a todos, desde la princesa Diana y Elton John. Creó el icónico vestido de Elizabeth Hurley, del que todos hablaron. La gente veía eso y quería ser parte de sus creaciones, no solo porque eran hermosas, sino porque lo representaban a él.
La fama de Versace creció y se hizo cada vez más difícil escapar de los paparazzi y de los focos. Y fue entonces cuando él descubrió su refugio en Miami Beach. Estábamos yendo a Cuba y tuvimos que pasar por Miami. Teníamos mucho tiempo y Gianni dijo, vamos a dar una vuelta por la ciudad. Y fue como, vaya, mira todo esto. Gianni quedó totalmente encantado con las personas, con la diferencia cultural que encontró ahí. En 1992, Gianni compró una residencia destruida y la transformó en un suntuoso palacio al que llamó Casa Casarina y que se convirtió en su refugio privado. La primera vez que fui a esa casa, sentí una vibración particular. Era como estar en una gala del Met en Miami Beach. La gente iba a ver y a exponerse. Miami había perdido su glamour y de pronto resurgió como un sitio fabuloso para vacacionar para la gente más glamurosa del mundo. Y Versace tenía que estar ahí para legitimarla y como el epicentro mundial de la moda y el estilo. And you also live in Miami. Yeah. What is it about Miami that's attractive to you? Miami is cool. Miami is a place where you can be yourself. Aunque Versace era muy famoso y adinerado, le gustaba caminar por las calles de Miami como si fuera su propia ciudad. Para él, Miami era la ciudad más segura del mundo. Quizá no lo sabía, pero Versace estaba viviendo en una burbuja. El tener ese nivel de fama internacional lo convertía en un blanco y él no veía eso. Sé que su familia lo presionaba porque querían que tuviera más seguridad a su alrededor. Pero no hubo forma. Gianni siempre se negó a tener guardaespaldas. Esa mañana me levanté a las 7 de la mañana. Me preparé para jugar tenis con mi amigo Lázaro. Estaba desayunando afuera y pregunté dónde está el señor Versace. Porque Gianni había dicho que quería ir a comprar el periódico para enterarse qué era lo que estaba pasando con la moda en el mundo. Era adicto a las revistas. Escuché 2 disparos. Lo sentí tan cerca que tuve un mal presentimiento. Salí corriendo y vi la escena horrible de Gianni tirado en las escaleras, sangrando. Y la verdad que no entendía qué pasaba. ¿Emergencia? Le dispararon a un hombre. Necesito que venga la policía. Es Gianni Versace. Y vi a un hombre que se iba. Se dio vuelta. Nos miró como con una sonrisa, con una expresión muy extraña. Y le dije a Lázaro, fue él, atrápalo. El asesino escapa y Lázaro va a buscar a la policía. ¿Sabe cuántos disparos recibió? No, señora, pero no se mueve, no se mueve. Bien, la policía está en camino. Gracias. El 15 de julio de 1997 yo me había tomado ese día libre y estaba jugando al golf con el jefe de la policía adjunto y recibí una llamada de uno de los detectives por un tiroteo en Ocean Drive. Tienes que venir, y me dijo de quién se trataba. Es Gianni Versace. La llamada a la policía se hizo a las 8 de esta mañana.
Gianni Versace recibió 2 disparos en la cabeza a quemarropa en la entrada de su residencia de Miami Beach. La audacia del crimen fue espeluznante. La residencia está en una de las calles más transitadas de South Beach. Fue en pleno día y él es una de las personas más famosas del mundo. La noticia corrió como pólvora. Cuando llegué a la escena, había como un circo en la entrada de la mansión. En verdad, nunca en mi vida había visto una cobertura mediática tan grande. No eran solo medios nacionales, sino todo el mundo, italianos, franceses, de todo el mundo. Gianni Versace. Entonces supe que este caso sería más grande de lo que esperaba. Investigadores de Miami Beach están levantando las pruebas halladas en la escena. Gianni Versace solía viajar sin guardaespaldas y quizá haya sido eso lo que contribuyó con su muerte. Los investigadores encuentran testigos que vieron al asesino corriendo hacia un garage cercano. En ese momento, un policía pidió unidades de refuerzo. Se estableció un perímetro en el estacionamiento de la calle 13, pero el garage tenía muchas salidas. Así que entraron y buscaron en todos los niveles. Cuando llegaron al tercer nivel, vieron una camioneta roja cerca de la que había unas prendas de vestir. La ropa estaba húmeda, mojada. De inmediato se supo que el asesino tenía que ver con ese vehículo. Se siguió buscando en el garage, pero el asesino se había ido. Otro testigo vio a alguien cuyo aspecto era el del asesino. El sospechoso subió a un taxi y se fue del garage. Estaba a este lado de la calle y vi un taxi encender las luces como si el hombre fuera a subirse al taxi. En Casa Casarina, el servicio de emergencias lleva a Versace al hospital. La ambulancia lo llevó, pero había mucha sangre en las escaleras. Yo sabía que no iba a sobrevivir. Gianni había muerto. Gianni Versace, de 50 años, es declarado muerto a las 9:21 de la mañana. La gente invade las calles para llorarlo. No teníamos nada de información. Solo sabíamos que alguien le había disparado a quemarropa a Gianni Versace en pleno día en la entrada de su casa. La gente se acercó a la mansión, llenaba las calles. Había manifestaciones de enojo y congoja, de mucho dolor. Había cientos de personas, admiradores, seguidores que traían flores. La gente salió a la calle, quería respuestas. Ver la sangre en las escaleras, a la gente que le dejaba flores en la mansión, fue una terrible pérdida. Se perdió un ser humano repleto de vida, de creatividad. Todo eso se fue demasiado pronto. Sabíamos que Versace estaba muerto y que era un homicidio, pero no sabíamos quién lo había matado y queríamos identificar a todos los sospechosos. Había varios móviles, obviamente el robo, pero al examinar las pertenencias del diseñador vimos que él tenía $1,100 con él, 6 tarjetas de crédito, un medallón de oro, y es por eso que supimos que el móvil del homicidio no era robo. Descartado el robo, la policía tiene que considerar motivos de índole personal. Habría alguien celoso de Versace. Era un admirador obsesivo. Era un examante que estaba despechado. El asesinato fue violento, como una ejecución. Se hallaron 2 casquillos de un arma 40 milímetros y había una tórtola muerta junto al cuerpo. El ave muerta es la marca típica de un golpe mafioso. ¿Qué hacía el ave junto al cadáver de Versace? La violencia del hecho, 2 disparos en la cabeza. Esta parecía la obra de un sicario. En busca de pistas, la policía de Miami pide hacerle una autopsia al ave. Por primera vez en mi carrera le hicimos una autopsia a un ave.
No creo que el forense le hubiera hecho una autopsia a un ave alguna vez. Pudieron retirar parte del proyectil de la misma bala que le había dado al señor Versace. Resultó que la bala que le dio a Versace rebotó e hirió a un ave que pasaba. Fue una coincidencia. No podía ser más insólito. Descartado el acto mafioso, los investigadores empezaban de cero. Teníamos una escena de crimen en la mansión de Versace. Teníamos un vehículo sospechoso en el estacionamiento de la calle 13. Asigné 2 detectives más al estacionamiento para averiguar sobre el vehículo y a quién pertenecía. La policía descubrió que en la camioneta roja había matrículas robadas de Carolina del Sur. Pero lo que encuentran es más revelador aún. La camioneta estaba llena de cosas, como si alguien hubiera vivido ahí. Había muchas cosas y no parecían tener relación entre ellas. Eran de lugares y de personas de todo el país. Mientras la policía de Miami sigue analizando las pruebas, el detective Navarro recibe noticias urgentes. Aproximadamente a las 12:30 p.m., uno de mis detectives viene a verme y me dice que un agente del FBI quiere hablar conmigo y está esperándome afuera. El agente federal le dice a Navarro que desde hace más de 2 meses sigue al sospechoso. El hombre era buscado por 4 homicidios y estaban buscándolo por todo el país. Yo quería saber qué relación tenía el sospechoso con el caso y el agente me dijo, robó la camioneta roja. Eso me interesó. Pregunté, ¿qué armas usó en los homicidios anteriores? Y él me dijo una calibre 40. Los casquillos hallados en la escena eran calibre 40. Le pregunté, ¿tienen información sobre la camioneta roja? Dijo, sí, tengo el número VIN. El detective Navarro se comunica con su equipo, que está en el estacionamiento. Les pedí que me leyeran el VIN por radio, mientras yo lo leía en el documento. Y el número era exactamente el mismo. El diseñador más famoso del mundo ha sido asesinado a sangre fría. Y el principal sospechoso es uno de los hombres más buscados por el FBI. Entonces supimos que Andrew Cunanan era el asesino. 4 horas después de que Versace es declarado muerto, los investigadores de Miami se enteran de que el asesino es el mismo hombre que el FBI ha estado persiguiendo durante 2 meses. Se está buscando al asesino en serie, Andrew Cunanan, vinculado con el asesinato de otros 4 hombres en el país. La policía ha identificado al asesino y trabaja junto al FBI para averiguar sobre Cunanan. Nosotros queríamos construir el perfil de Andrew Cunanan para tener una mejor idea de dónde poder buscarlo. Hay que analizar el comportamiento pasado de una persona para saber qué es lo que hará en el futuro. Poco después del homicidio me pidieron que fuera a San Diego para averiguar quién era Andrew Cunanan. Andrew era el menor de 4 hermanos nacidos en las afueras de San Diego. Hijo de Modesto y de Mary Ann Cunanan. Su madre, anglo-italiana, y su padre filipino tuvieron una relación muy difícil. Pero ambos canalizaron sus aspiraciones de éxito en su hijo favorito. Los padres lo consentían, lo adoraban. Él era su orgullo y alegría. Era el niño de oro. Era muy inteligente. Ya había leído toda la Biblia cuando tenía 7 años y había leído la enciclopedia cuando tenía 14. Era brillante, tenía un coeficiente intelectual de 150. Mientras que sus hermanos fueron a la escuela pública, a Andrew sus padres lo enviaron a una preparatoria privada. Era muy querido, era extravagante, abiertamente gay, lo que era muy usado en esa época. Sin duda, él quería llamar la atención y causar una buena impresión. A su fiesta de promoción, apareció con un traje de cuero rojo y del brazo de un hombre mayor. Él se exponía mucho. Sus compañeros lo elegían como al que siempre recordarían. A esas personas no las olvidas. La clase entera lo votaba. Es imposible olvidarse de Andrew. En lugar de ir a la universidad, Cunanan se convierte en un habitué de la escena gay de San Diego. Andrew Cunanan nunca tuvo un empleo, nunca fue a trabajar, sino que conocía hombres que lo mantenían. Eran amantes.
mientras lo mantenían amantes mayores y adinerados y homosexuales, él entra en un círculo creciente de jóvenes gay en quienes Cunanan gasta dinero con fiestas, cenas y cosas por el estilo. La gente se preguntaba cómo hacía él para pagar todo esto. Él usaba las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de esos amantes mayores y adinerados. A Andrew Cunanan le gustaba la riqueza, le gustaba vivir como rico, pero no quería hacer absolutamente nada para convertirse en lo que llamamos un hombre rico. Era mucho más que querer ser rico y querido. Andrew quería ser alguien, quería ser famoso. Tenía una personalidad cautivante, pero muchos decían que no se podía creer nada de lo que decía. Cunanan era conocido por sus mentiras sobre su riqueza, conexiones y estatus. O decía pertenecer a una familia rica de las Filipinas, o que era arquitecto, diseñador, actor. Adoptaba la personalidad que necesitara en cualquier momento. Él era descarado, muy inteligente, pero a veces solía decir cosas que realmente eran imposibles de creer. Tenía que verse como alguien importante y sus historias eran cada vez más extravagantes. Decía que conocía a personas importantes, a celebridades. Le decía a la gente que conocía a Versace. Andrew Cunanan les decía muchas cosas a sus amigos. Nunca pudimos confirmar que conociera a Versace. Pero en 1997, la mentira de Cunanan empezó a desgastarse. Su amante adinerado y él se separaron. Empezaba a desesperarse. Las deudas de la tarjeta de crédito eran más altas. Él no podía mantener esa imagen de Playboy. Y todo empezó a salir a la luz entre sus relaciones. En esta época, Cunanan se separó de uno de sus mejores amigos, Jeffrey Trail, un veterano de la Marina que se había mudado a Minneapolis. Y por casualidad, tuvo una aventura de 5 meses con un arquitecto de Minneapolis llamado David Matson. Pero la relación no perduró. Aunque él seguía en contacto con estos hombres, las relaciones terminaban. Su vida estaba colapsando y él caía en picada. Fue entonces cuando Cunanan compró un boleto para ir a Minneapolis. Pienso que el viaje a Minneapolis fue una salida desesperada para reunirse con los 2 hombres que tenían dinero para mantenerlo. Los amigos y colegas de David Matson se preocupan cuando él no va a trabajar 2 días. Ni responde el teléfono, ni está en su casa. Y llaman a la policía. Llegué al apartamento y lo primero que sentí fue el olor a muerte. Dentro del apartamento hay un cadáver en descomposición y una escena de crimen horripilante. Había sangre en las paredes, en el piso, en el techo. Y también un cadáver enrollado en un tapete. Los investigadores creen haber encontrado a David Matson, pero no. Encuentran el cadáver golpeado del veterano de la Marina, Jeffrey Trail. Tenía más de 20 golpes de martillo en la cabeza, en la parte superior del cuerpo. Esto era indicio de motivos personales. De inmediato, los detectives sospechan que David Matson cometió un acto violento, pero a medida que interrogan a los amigos y vecinos, surge una versión distinta. Matson y Trail apenas se conocían, pero el amigo en común, Andrew Cunanan, había ido a visitarlos el fin de semana anterior. David les comentó a algunos amigos y colegas que no sabía qué pensar de esta visita y que Andrew lo hacía sentir un poco incómodo. Ahora Jeffrey Trail está muerto, David Matson y Cunanan no están en ninguna parte, y el jeep rojo de Matson ha desaparecido. Si encontrábamos a David, su vehículo, podríamos encontrar a Andrew, pero aún no sabíamos quién había matado a quién. 4 días después, se descubre el cadáver de David Matson en un parque alejado, a 80 kilómetros.
Según la policía, lo mataron como en una ejecución, de 2 disparos en la cabeza y 1 en la espalda. Se halló el cadáver en un área alejada. Había casquillos en la escena. Los casquillos coinciden con un arma calibre 40 que había desaparecido del apartamento de Jeffrey Trail. Los investigadores concluyen que después de abandonar el cuerpo de Matson, Cunanan huyó con el jeep rojo de la víctima. Ahora comienza la cacería de Andrew Cunanan. El día siguiente, en Chicago, se denuncia el homicidio de alguien muy conocido. A 650 kilómetros de distancia, Marilyn Miglin regresa de un viaje y en el garage encuentra a su esposo de hace 38 años, Lee Miglin, un emprendedor multimillonario brutalmente asesinado. El asesinato de Miglin tuvo otro tipo de escenario violento. Parecía que habían querido decapitarlo con una sierra. Le habían apuñalado el corazón con un destornillador y le dejaron la cara y el cuerpo envueltos en cinta adhesiva y plástico. Cuando se halla el jeep robado de David Matson estacionado en la esquina de la casa de Miglin, de inmediato la policía se concentra en Cunanan, que ahora es considerado un asesino sumamente inestable. La definición de asesino itinerante y en serie es alguien que mata, mata y mata sin tomarse periodos extensos de tregua. El garage es escenario de un ataque frenético, pero dentro de la casa de Miglin, los investigadores encuentran una escena muy distinta. Además del robo de miles de dólares en efectivo, una colección de monedas y ropa de diseño muy cara, Cunanan ha dejado pistas muy llamativas. Parece como si Andrew Cunanan se hubiera sentido como en su casa. Comió un sándwich, tomó un refresco y se afeitó. Se sintió cómodo e hizo algo osado después de haber matado. ¿Fue un asesinato al azar o Cunanan conocía a la tercera víctima? La familia Miglin y la policía insistieron repetidas veces y con gran firmeza en que Miglin no tenía ningún vínculo con Andrew Cunanan. Nunca sabremos con certeza si Miglin y Cunanan se conocían, pero está claro que la violencia de Cunanan y sus intenciones estaban en aumento. La policía sospecha que Cunanan podría estar conduciendo un Lexus 94 verde oscuro que le robó a su víctima de asesinato en Chicago. Con mucho efectivo y un auto nuevo, Cunanan desaparece sin dejar rastro. Los investigadores creen que el peligro crece hora tras hora mientras Andrew Cunanan sigue fugitivo. Andrew Cunanan es fugitivo y se encuentra en las listas de los 10 más buscados. Los agentes afirman que él es responsable de otros 4 homicidios. El 3 de mayo, después de matar a su tercera víctima, el millonario de Chicago, Lee Miglin, Cunanan escapa en el Lexus de Miglin y se pierde el rastro, hasta 2 días después, cuando finalmente comete un error. Había un teléfono en el vehículo de Miglin. En la cajuela había una caja en la que había una antena. Así funcionaban los teléfonos en ese entonces. Se pudo determinar que el celular se estaba usando en Pensilvania. Había señales en torres de celulares y el FBI pudo rastrear el vehículo de Lee Miglin. Estábamos muy cerca de él, detrás de sus talones. Por desgracia, se filtró información a la prensa. Esta noche el FBI emitió una advertencia. Andrew Cunanan seguramente escuchó eso por radio y pensó, tengo que deshacerme de este vehículo. 5 días después del asesinato de Lee Miglin, Cunanan vuelve a atacar en Nueva Jersey. Bajó del vehículo y encontró un cementerio. No había nadie cerca. El cuidador del cementerio, William Reese, no llega a su casa para cenar. Y entonces su esposa va a buscarlo al trabajo y lo encuentra en su oficina, muerto de un disparo en la cabeza. El asesinato de Reese fue un homicidio por necesidad. Cunanan lo lleva abajo y lo ejecuta. Y luego le roba la camioneta. El Lexus de Miglin quedó abandonado en el estacionamiento. Cunanan vuelve a escapar. Ahora en la camioneta de William Reese. Pero el FBI no tiene forma de localizarlo.
Un hombre mató a 4 personas en 2 semanas y nadie sabía dónde estaba. Cunanan es el foco de una búsqueda nacional. La directora del FBI, Janet Reno, hace un pedido. Por favor, llamen a la oficina del FBI. El FBI hasta colabora con el programa America's Most Wanted. Según el FBI, podría estar en cualquier lugar. Pero durante 2 meses no hay indicios de Cunanan. Hasta el 15 de julio, cuando la policía encuentra en Miami la camioneta del cuidador del cementerio. El FBI cree que Andrew Cunanan le disparó a Gianni Versace en la cabeza antes de huir a pie. Él sería, si las sospechas son correctas, su 5ª víctima. En las horas posteriores al homicidio de Versace, la policía de Miami y agentes del FBI recorren la isla en busca de Andrew Cunanan. Pensábamos que él aún estaba en Miami Beach porque Miami Beach es una isla barrera y una vez ocurrido el homicidio, logramos cerrar las salidas de la isla. El FBI lo busca. Suponemos que está armado y es peligroso. Deteníamos autos, los registrábamos, hablábamos con la gente, asignábamos agentes en las carreteras. La ciudad quedó totalmente bloqueada. Estaba todo cerrado. Había policías, agentes, vigilancia. Estaba el FBI, la prensa internacional. Parecía una escena de una película de terror. Había clima de temor. Volvíamos a casa todos juntos en grupo y nos sentíamos seguros si éramos muchos. Pensábamos que si no lograban encontrar al asesino de los gays, ¿quién podría evitar que nos matara en un club o en nuestras casas? La policía y el FBI creen saber quién es el sospechoso, pero el señor Cunanan hace meses que evita la captura y quizá pueda seguir haciéndolo. Pusimos fotos de él en los medios de comunicación y se desató un infierno. De 20 llamadas por hora pasamos a tener miles. Llamaban de a miles. No había duda de que Cunanan estaba en Miami desde días después de haber matado a William Reese 2 meses antes. En Miami había testigos que decían haberlo visto en South Beach, en clubes gay, en restaurantes y hasta en uno ubicado frente al departamento de policía. Parece que Cunanan está jugando al gato y al ratón con las autoridades y se divierte con esto. Todo era un juego para Andrew. Durante toda su vida, Cunanan fue un camaleón. Adoptaba diferentes personalidades. Tuvo muchos aspectos. La gente lo veía usando pelucas, se disfrazaba. Un día usaba lentes, el día siguiente no. Usaba barba de 3 o 4 días, después se afeitaba. Pero en los días posteriores al asesinato de Versace, Cunanan vuelve a desaparecer. Había que analizar muy bien los rumores, las sugerencias de los testigos que en realidad no habían visto nada. No estaba por ninguna parte. Hay muchas pistas para seguir, y la policía decide analizarlas todas. Durante la búsqueda descubrimos otro homicidio. Y claro, lo primero que todos pensamos fue él. Está vinculado con el asesinato de Versace. Se trataba de un médico prestigioso que era gay, y esto había ocurrido en el condado vecino. Basándonos en la información inicial del caso, creímos que Andrew Cunanan podría estar vinculado con este homicidio. El médico tenía mucho dinero, por eso se pensó que Cunanan lo había matado. Los detectives fueron a la escena, procesaron las pruebas y concluyeron que no había conexión. Si había un asesinato, decían, fue Andrew Cunanan. Así que por eso era difícil determinar cuánto había de histeria y cuánto de, ya sabes, legitimidad. Otro callejón sin salida, y Cunanan más escurridizo que nunca. Finalmente, se recibe una pista sólida. La dueña de una casa de empeños ha visto a Cunanan 4 días antes del asesinato de Versace. Henry Cunanan le había robado una cadena de oro a Lee Miglin y la empeñó usando su identificación. Le dije, firme aquí, deje su huella digital, le di una copia, le di el dinero y él se fue.
¿Quién iba a pensar en buscar a un fugitivo que empeña una cadena de oro utilizando su documento de identidad? Pero aquí la realidad superó la ficción. El domicilio estaba a unas cuadras de la casa de empeño en un hotel llamado Normandy. Pensamos que lo teníamos. Allanamos su habitación, acordonamos el hotel, llamamos al grupo SWAT. Era la habitación 322. El grupo SWAT entró, rompió la puerta. Y Andrew Cunanan no estaba ahí, pero todas sus pertenencias estaban en la habitación. Los empleados del hotel afirman no haber visto a Cunanan desde unos días antes del asesinato de Versace. Queremos que el público esté atento. Los investigadores se concentran en los últimos movimientos de Cunanan y la campaña de publicidad trae pistas de todo el mundo. Lo vieron en un avión, en Taiwán, lo vieron en Nueva York, en Washington, D.C., por todas partes. El FBI estaba siguiendo pistas sobre Cunanan por todo el país. Lo veían por todas partes, pero no se lo encontraba. Era como un monstruo de terror. La policía de Miami bloqueó South Beach tras el asesinato, pero el FBI estaba convencido de que Cunanan había encontrado la forma de huir. Recuerdo que tuve un par de conversaciones, discusiones con el FBI, porque ellos no creían que Cunanan aún estuviera en Miami Beach. Teníamos distintos puntos de vista. Debido a la cantidad de avistamientos, el FBI se va de Miami. Ahora, la policía local cuenta solo con su fuerza para peinar cada centímetro de la isla. Trabajamos unas 20 horas diarias y no era suficiente. No era solo la tensión, había una enorme presión sobre nosotros. Este caso era el más difícil que habíamos tenido. La prioridad era evitar que este hombre volviera a matar. Ocho días después del homicidio del ícono de la moda Gianni Versace en la escalinata de su mansión, la policía recibe una llamada desde un puerto deportivo de Miami Beach. Esa tarde llegó una llamada por radio, disparos dentro de la casa flotante. La casa flotante era de un alemán dueño de un club gay. Cuando este hombre no estaba en el país, un cuidador quedaba para vigilar la propiedad. El cuidador entró a la casa y vio indicios de invasión. El cuidador escucha un disparo desde dentro del barco. Salió corriendo y llamó a emergencias. Varios de los detectives principales, incluso yo, escuchamos esa llamada y respondimos. Tuvimos la impresión de que tenía que ver con el caso y ahora había disparos, había alguien ahí. Y seguimos con la cobertura en vivo del posible avistamiento del asesino en serie Andrew Cunanan. La policía de Miami Beach rodeó el barco. Todos los canales de televisión tienen helicópteros sobrevolando. Estas imágenes son de hace unos momentos. Se cree que Andrew Cunanan podría estar atrapado en esa área específica. Establecimos un puesto de mando al otro lado de la calle. Llamamos al grupo SWAT, acordonamos el área. La patrulla marítima estaba en el agua para asegurarse de que no huyera nadando. Y había policías uniformados alrededor de la casa flotante. En este momento no se ven vehículos en la zona porque la policía acordonó toda la manzana. No sabíamos si había algún rehén con él, no sabíamos si estaba solo, solo sabíamos que alguien le había disparado al cuidador. Así que llevamos negociadores para que se comunicaran con el delincuente. Intentamos mediante la línea fija, usamos megáfonos, pero nada, no había respuesta. Después de 5 horas, la policía toma medidas más drásticas. El grupo SWAT lanzó 5 rondas de gas lacrimógeno hacia la casa a través de las ventanas. Luego 3 rondas más. Era mucho gas lacrimógeno. Un agente del FBI y yo entramos con una máscara de gas. Arriba había un cuerpo. Estaba apoyado en 2 almohadas de espaldas. Tenía otra almohada bajo el brazo y el arma sobre el pecho. Supimos que era él. Andrew Cunanan murió de un balazo autoinfligido en la cabeza. Sentimos que nos quitaban una tonelada de ladrillos de la espalda. Esta noche, en todo el país, la ciudadanía puede ir a sus casas y respirar con alivio.
El reino del terror que trajo Andrew Cunanan llegó a su fin. Él estaba lleno de ira y odio, y lo expresaba quitándole la vida a otras personas. Habría que preguntarse si haber elegido a Versace como último blanco no habrá sido la expresión de eso. Porque Versace era el ejemplo de lo que Cunanan quería y lo que él no era. Hay muchas preguntas sin respuestas, como por qué mató a esas personas. ¿Qué vínculo tenía con Gianni Versace? ¿Lo mató porque quería ser famoso o fue un acto azaroso, pero eso se lo llevó a la tumba? Nunca tuve una respuesta y tampoco la tengo ahora. ¿Fue por fama? ¿Para llamar la atención? Sí, eso creo. Creo que esta fue, para Cunanan, la mejor forma de llamar la atención del mundo. Al margen del móvil de Cunanan, nada puede destruir el legado de un ícono tan importante como Versace. Una semana después de su muerte, miles se acercaron a rendirle tributo a Gianni Versace en su funeral en la Catedral de Milán. Cuando murió Gianni, una gran parte de mí murió con él. El funeral marcó el comienzo del sufrimiento privado para los más allegados a Gianni. De todos los rincones del mundo la gente viajó para rendirle tributo. El funeral de Versace fue tan espectacular como sus muestras de moda. La princesa Diana estuvo presente solo semanas antes de su propia muerte. Elton John y Sting lo honraron con su música. Siempre dijimos que estaríamos juntos sin importar qué pasara. Y yo siento que seguimos juntos. Vive en mi corazón. Décadas más tarde, el legado de Versace, su innovación, su arte, su honestidad, siguen resonando en el mundo y en especial en su querida Miami y en la comunidad gay. Versace sigue siendo querido, respetado y siempre lo será en el mundo de la moda. En honor al 20º aniversario de la muerte de Versace, su hermana Donatella reunió a las modelos a las que hizo famosas para rendirle tributo a uno de los diseñadores de moda más importantes de la historia. Gianni, esto es para ti.